episodio de saqueos en Venezuela. Los hechos se presentaron en Valencia, capital del estado Carabobo. Una muchedumbre ingresó hasta las góndolas del supermercado mayorista Macro y se llevó lo poco que había. El periodista local Andrews Abreu denunció agresión física por parte de miembros de la Policía Nacional Bolivariana que le exigieron borrar las imágenes captadas durante el saqueo. Hace una semana, recordemos que un incidente similar murió un joven de 21 años en la ciudad de San Félix al recibir un disparo en el pecho en medio de la confusión y de la represión de la Guardia Nacional que intentaba controlar la turba. Nuestra periodista NTN 24 en Caracas, Daniela Zambrano, tiene a esta hora el reporte. Daniela, un buen día. Ruth, Karen, muy buenos días. Vale la pena destacar que esto no solo ha sucedido en Valencia, estado Carabobo, y también, como ustedes lo decían, en San Félix, estado Bolívar. También el día de ayer, precisamente en Caracas, en un sector denominado Palo Verde, se registró también un hecho similar a las afueras de un lugar que expende comida. La gente intentó forzar la entrada al establecimiento y la Policía Nacional Bolivariana disparó perdigones al aire, bombas lacrimógenas al aire, para dispersar a las personas para que no entraran de manera violenta a este establecimiento. También hay reportes de que esto ha sucedido en Maracaibo, pero ¿qué responde el gobierno nacional ante estos conatos de saqueo que se han registrado en varios estados del país? Pues lo dijo el ministro Gustavo González, que es un intento interesado de hacerle daño. Él se refería específicamente al estado Bolívar porque ya vienen las elecciones, refiriéndose a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Escuchemos. Hay personas aquí que pretenden hacerle daño aquí a Ciudad Bolívar, le pretenden hacerle daño a Ciudad Guayana, a Puerto Ordaz, a todo este estado ícono, ¿verdad?, pujante del desarrollo, con una práctica malsana y buscando atajos, sobre todo en estos tiempos de elección, buscando rutas que no son cónsonas. Y están así que el pueblo lo rechazó inmediatamente. Hemos encontrado hasta el mismo pueblo con unos pequeños conatos que ellos han querido provocar en los días subsiguientes. El mismo pueblo ha rechazado a la gente, por lo tanto, bueno, descartamos en estos momentos, el pueblo aquí no se engaña y ellos no van a engañar al pueblo. Más bien, esas personas, les repito este mensaje, quieren hacerle daño al propio pueblo. Karen, Ruth, y precisamente para analizar este tema me acompaña Roberto Benfele. Él es economista y sociólogo. Le damos la bienvenida al programa La Mañana de NTN 24 y lo primero, consultarle su opinión. El ministro decía que es un intento de sectores interesados en dañar al estado Bolívar porque vienen las elecciones, pero también hemos visto que estos intentos de saqueos y algunos saqueos que se han materializado se han producido en Valencia, se han producido en Maracaibo, estado Zulia, y recientemente ayer en Caracas. ¿Qué está sucediendo? Mira, gracias, buenos días. Ciertamente tendríamos que comenzar por señalar que desde hace bastante tiempo los principios fundamentales para el desarrollo de una economía sana se vienen desvirtuando desde hace bastante tiempo. Cuando eso se comienza a sentir a nivel del grueso de la población, no olvidemos que Venezuela, lamentablemente, el 80% de la población sigue siendo de las clases sociales más bajas. Cuando ven de alguna manera amenazados sus necesidades básicas, eso comienza a crear un caldo de cultivo y no hay manera de que no se comiencen a expresar de esta manera y de otras más. En muy poco tiempo vamos a ver simplemente que se acentúa un poco la crisis que tiene que ver con la escasez, que tiene que ver con la dificultad para conseguir y obtener servicios básicos de buena calidad. Y yo no quisiera ser profeta del desastre, pero nos encontramos en una situación en donde es posible que manifestaciones y expresiones como esta se comienzan a suscitar. No tiene nada que ver con alterar las elecciones ni nada más. Igualmente, si hubiésemos estado en ocasiones fuera de periodo de elecciones, no por eso iba a estar ausente la protesta, la inconformidad y la búsqueda de soluciones para el grueso de la población.
¿Se podría decir entonces que no es saboteo sino hambre por parte de la población? Sí, lamentablemente, a lo mejor lo dice de una manera drástica, pero está pasando algo como eso. Nosotros tenemos un salario mínimo que no cubre sino una pequeñita porción de la cesta básica y te repito, cuando a ese grupo de la población, ese sector de la población se le tocan sus intereses y sus necesidades más primarias, obviamente que comienzan a suceder cosas como esa. Una forma de expresar la angustia, la desesperación es esta. No estoy de acuerdo, obviamente no apruebo lo que está sucediendo, pero se van a comenzar a aparecer otros fenómenos como este y otros fenómenos distintos. No hay manera de represar simplemente la inconformidad y el descontento. No hay manera de hacerlo, ni en Venezuela ni en ningún país. Le pregunto como sociólogo además, ¿cómo manejar esta situación ante los medios de comunicación? Desde el gobierno se ha dicho también que difundir imágenes, por ejemplo, de saqueos como lo que ocurrió en el estado Bolívar, es incentivar a que otras personas también vayan y hagan lo mismo. ¿Es eso cierto? ¿Cuál es el manejo que se le debe dar? Bueno, es que este es un fenómeno que no se estimula más o menos porque lo vean por la televisión o la radio. Es un fenómeno que se ha venido gestando porque hay una protesta, si se quiere, silente, hay una protesta, si se quiere, privada. En las colas la gente lo que hace es hablar de sus dificultades y sus carencias. En la peluquería las mujeres lo que hacen es hablar de lo mismo. En los grupos, organizados o no, ese es el tema del día, y eso va creando un caldo de cultivo que de alguna manera tiene que tener salida, se tiene que exteriorizar de alguna manera. Eso no quiere decir que si la gente no necesita simplemente para reaccionar ver por televisión lo que están haciendo los demás, sino que todos tienen un sentimiento colectivo que es el denominador común de la gente. El lado de los empresarios también es importante. ¿Cómo hacer estos dueños de supermercados, de cadenas, para evitar que les saquen sus negocios? Bueno, no son ellos los que de alguna manera tienen que jugar el rol de proteger sus negocios. Simplemente esto es un papel del Estado. De la misma forma como protegen y como garantizan algunas otras cosas, deberían garantizar también que estos comerciantes pudiesen llevar a cabo su labor y su actividad de negocio de la mejor manera posible. Cuando estamos hablando de grupos tan grandes y además de que de manera simultánea hayan fenómenos como este, no hay forma de que el empresario o el comerciante pueda detener esta forma de expresarse o esta forma de protestar. Son protestas simplemente casi incontrolables. Se agudiza la escasez en Venezuela. ¿Tiene solución a corto plazo? ¿Qué medidas urgentes debe aplicar el gobierno para evitar que la crisis se profundice? Mira, es muy sencillo. A mí me preocupa mucho que el gobierno siga insistiendo en que hay una guerra económica. Esa guerra económica no puede existir y te voy a explicar rápidamente por qué. Nosotros los empresarios simplemente necesitamos vender, necesitamos cobrar, necesitamos pagar nuestras obligaciones y no hay manera de que un empresario simplemente se pueda de alguna forma alinear en un proceso de no querer vender para crear una crisis o para crear un caos. Nosotros lo que necesitamos es producir, necesitamos vender, esa es la razón de ser de nuestras empresas y no solo es la razón de ser, debemos vender porque de otra forma no facturamos y si no facturamos no podemos pagar los impuestos, no podemos pagarle a los empleados, no podemos pagar nuestra patente de industria y comercio y si eso no sucede tenemos que cerrar las puertas. Lo que tenemos que tener un incentivo del Estado y las reglas están claras para que nosotros podamos seguir funcionando porque lo que queremos es producir. Si realmente hay una política que apoye a las empresas, tanto privadas como las asociaciones, y que de alguna forma nos permita a nosotros poder desarrollar nuestra actividad con más eficiencia, que los insumos que necesitamos los encontremos, simplemente se acaba la escasez se acaba produciendo, no hay otra manera. Y ya para finalizar, señor Benfele, las colas que vemos tanto en farmacias como en supermercados, como incluso en establecimientos para vender baterías, ¿son bachaqueros? ¿Es clase media? ¿Es clase baja? ¿Ya son todos los ciudadanos?
Sí, bueno, yo diría que el más alto porcentaje son personas que realmente tienen necesidades y requieren de eso que están intentando comprar. No podemos esconder simplemente la figura del bachaquero, pero insisto, si realmente tuviésemos productos suficientes, si realmente la distribución y entrega de los productos a niveles de los comercios y de los centros de compra fuera eficiente, fuera continua, fuera de alguna manera como debe ser, tampoco existiera el bachaquero. El bachaquero es otro fenómeno de que se ha desvirtuado simplemente las nociones elementales y primarias del buen funcionamiento de una economía. Y para que lo sepa toda nuestra audiencia de América Latina, se le denomina bachaquero acá a las personas que compran los productos a bajo costo para revenderlos luego en la calle a un costo muy superior. Le agradecemos por haber estado con nosotros en NTN 24. Roberto Buenfele, economista y sociólogo. Karen Ruth, volvemos con ustedes a los estudios en la mañana.